Hola, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo en el que nos dicen que un paracaidista y su paracaídas juntos pesan en total 900 newtons. Se lanza y en el instante en el que el paracaídas se abre, está viajando verticalmente hacia abajo a una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Si la resistencia del aire varía de manera directamente proporcional a la velocidad instantánea, y su magnitud es de 800 newtons cuando la velocidad es de 14 metros por segundo, nos piden determinar la velocidad y la posición del paracaidista en cualquier instante t, nos piden calcular la velocidad límite y también eh, hacer una suposición de que el paracaídas fallara y por tanto podríamos despreciar la resistencia del aire. Si esto ocurriera, ¿a qué velocidad impactaría con el suelo tomando en cuenta una altitud del salto de 3000 metros? Entonces vamos a ir resolviéndolo poco a poco. Entonces vamos a iniciar determinando qué es lo que podemos saber y qué podemos, pues de alguna manera, suponer también. Okay. Sabemos que el peso combinado es de 900 newtons. Sabemos que la masa entonces va a ser igual al peso entre la gravedad, es decir, 900 newtons entre 9.81 metros sobre segundo, lo cual nos da una masa del paracaídas y la persona igual a 91.7 kilogramos. Está viajando verticalmente hacia abajo, ¿okay? De manera que cuando abre el paracaídas, tiene una velocidad, vamos a llamar inicial, porque en ese momento tenemos que tomar en cuenta la resistencia del aire de 12 metros sobre segundo. Y nos dicen que la resistencia del aire, es decir, en este momento vamos a tomar en cuenta el peso y la resistencia. La resistencia del aire que va hacia arriba es de 800 newtons a una velocidad de 14 metros sobre segundo. Como sabemos que la resistencia del aire es igual al factor de resistencia por la velocidad, podemos calcular el factor de resistencia como 800 newtons entre 14 metros sobre segundo. Y esto nos da 800 entre 14, 57.1 newtons son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, nos quedaría kilogramos sobre segundo. Nos pide determinar la velocidad y la posición del paracaídas en cualquier instante t. Okay. Nosotros sabemos que la aceleración entonces, de acuerdo a la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración es igual al peso menos la resistencia del aire, es decir, la masa por la gravedad menos el factor de resistencia por la velocidad. Y sabemos que esa aceleración es igual a la diferencial de velocidad con respecto al tiempo, y esto dividiendo entre la masa nos queda como la gravedad menos el factor de corrección entre de resistencia entre la masa por la velocidad, o lo que es lo mismo, la derivada de v con respecto al tiempo más
V entre M 57.1 kilogramos sobre segundo sobre 91.7 kilogramos por velocidad es igual a la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una ecuación diferencial de primer orden lineal no homogénea, cuyo factor integrante es igual al exponencial de la integral de esta división, p de x, que sería 57.1 entre 91.7, 0.62 por diferencial de tiempo, es decir, el exponencial de 0.62t. Lo que aplicando a esta ecuación diferencial nos queda que e a la 0.62t por velocidad prima es igual a 9.81 por diferencial de t, y al integrar nos queda que la velocidad va a ser igual a 9.81 por t. Perdón. Me faltó multiplicar por el factor integrante aquí, 0.62t por diferencial de t. Entonces nos queda 9.81 entre 0.62 por el exponencial de 0.62t. Más una constante de integración. Dividimos entre el exponencial de 0.62t y nos queda que la velocidad va a ser igual a 9.81 entre 0.62, 15.82, 15.8. Esto se elimina, más la constante de integración por el exponencial de menos 0.62t. Cambiamos el signo para subirlo. Y esta tenemos como la solución general. Sabemos, sin embargo, que la velocidad cuando abre el paracaídas, es decir, cuando el tiempo es igual a 0, es igual a 12 metros sobre segundo. De donde podemos sustituir 12 metros sobre segundo igual a 15.8 más la constante de integración por el exponencial de menos 0.62 por 0. El exponencial de 0 tiende a ser 1 y por tanto c va a ser igual a 12 menos 15.8 menos 3.8. Y nuestra solución particular para esta ecuación diferencial va a ser igual a v igual a 15.8 menos 3.8 veces el exponencial de menos 0.62t. Y ya tenemos parte del inciso A, ya que también nos pide el inciso A determinar la posición del paracaidista en cualquier instante t. Sabemos que la velocidad se define como la diferencial de la posición con respecto al tiempo. Y esto es igual a 15.8 menos 3.8 por el exponencial de menos 0.62t. Pasamos diferencial de t en este lado para hacer la separación de variables. Integramos y obtenemos que y va a ser igual a 15.8 por t menos 3.8 veces el exponencial de menos 0.62t entre la derivada del argumento 0.62 más una constante de integración. Es decir que y es igual a 15.8t menos entre menos más 3.8 entre 0.62
6.1 por el exponencial de menos 0.62t más c. El instante en el que se abre el paracaídas podemos considerarlo como nuestra posición inicial, que es igual a 0, porque en ese momento es donde se empieza a tomar en cuenta la resistencia del aire. Y entonces 0 va a ser igual a 15.8 por 0 más 6.1 por el exponencial de menos 0.62 por 0 más c. El exponencial de 0 tiende a 1, así que c va a ser directamente menos 6.1. Y nuestra ecuación entonces para la posición nos queda como 15.8t más 6.1 por el exponencial de menos 0.62t menos 6.1. Podemos factorizar el 6.1 para quedar como 15.8t más 6.1 por el exponencial de menos 0.62t menos 1. Y esta sería nuestra ecuación de posición. Vamos a copiar aquí nuestra ecuación de velocidad. Y podemos hacer el inciso B. El inciso B nos pide la velocidad límite. Es decir, el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la velocidad. Es decir, el límite de 15.8 menos 3.8 por el exponencial de menos 0.62 por infinito. Infinito por un negativo me da menos infinito. El exponencial de menos infinito tiende a ser 0. Y entonces la velocidad límite es simple y sencillamente el primer término. 15.8 metros sobre segundo. El inciso C nos pide tomar en cuenta que el paracaídas falla. Nunca se abre, por lo tanto no podemos tomar en cuenta la resistencia del aire, o más bien podemos despreciarla tomando en cuenta la forma del ser humano. ¿A qué velocidad impactaría con el suelo tomando en cuenta una altitud del salto de 3000 metros? En este caso podemos tomar en cuenta las ecuaciones de Newton del movimiento uniformemente acelerado en caída libre. Sabemos que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial y que la posición es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2 más la velocidad inicial por tiempo más la posición inicial. La posición inicial la podemos tomar como 3000 metros cuando se lanza del avión hasta que impacta con el suelo y queremos saber cuál es esa velocidad. Tenemos el valor de la gravedad, tenemos el valor de la velocidad inicial, que si está saltando, pues la velocidad inicial es 0. Y tenemos la posición inicial, de donde podemos tomar en cuenta que la posición final va a ser 3000 metros cuando llegue al suelo y que la posición inicial es el momento en el que salta y podemos tomarlo como 0. De manera que podemos usar la segunda ecuación para decir que es 3000 es igual a 9.81 por tiempo al cuadrado entre 2 más 0 por tiempo más 0. Es decir, que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por 3, 6000 entre 9.81. Tenemos entonces la raíz de 6000 entre 9.81. Y nos dice que es 24.7 segundos.
es el tiempo que le va a tomar caer en caída libre. Y podemos calcular entonces la velocidad de impacto como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 24.7 segundos. La velocidad inicial es 0 porque está saltando del paracaídas por 9.81. Nos dice que va a golpear el suelo a una velocidad de 242.6 metros sobre segundo. Fíjense la diferencia brutal entre la velocidad que alcanzaría en caída libre comparado con la velocidad que se disminuye muchísimo con ayuda del paracaídas, lo cual le permite un aterrizaje mucho más suave. Esto es mortal, pero esto pues es bastante común y pues permite que esto sea considerado hasta cierto punto un deporte. Espero que vean la diferencia entre ambas ecuaciones y bueno, aunque es un modelo más complejo tomar en cuenta la resistencia del aire, realmente nos da una buena aproximación de lo que sería la vida real comparado con la caída libre. Les agradezco mucho su atención, les veo en el siguiente video.